Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este fin de año 2023 continuamos donde nos quedamos. Dos cursos, uno a continuación del otro. El primero, que estaría empezando con este episodio, que llevaría por nombre El mundo como pantalla, que comprendería una revisión de... Primero plantearnos los problemas a los que nos vamos a abordar, que ya le dimos una introducción en el capítulo pasado, pero esta vez vamos a ir planteando preguntas un poco más concretas. Y después, a partir de ahí, como una primera etapa, haremos un recorrido por lo que es la historia de las imágenes o las imágenes en Occidente, más o menos desde los griegos, romanos, hasta que se inventa la fotografía, ¿no? Que es para mí el primer parteaguas así fundamental en esta historia, en esta construcción. El siguiente curso, que sería la pantalla como mundo, iniciaría justo en ese punto, con la invención de la fotografía, y sería todo el desarrollo, o todo, más o menos una serie de consideraciones, hasta este año 2023, siglo XXI, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea, al menos como le pusimos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a empezar planteando, ¿no?, preguntas. Y la primera gran pregunta que haría yo en este momento, y bueno, el propósito, lo que mueve el desarrollo de estos cursos, primero porque veo muchos problemas ahorita, y veo muchos enconos, y veo una situación por demás interesante, inquietante, fantástica, distópica, no sé, hay muchos adjetivos. Y lo que me pregunto mucho después de analizar, estudiar el panorama y estudiar el mundo en estos momentos es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha tenido que ir pasando para llegar hasta aquí? Y de esta pregunta sale, bueno, específicamente, ¿qué es aquí? Aquí temporalmente estamos hablando de, como ya lo mencioné, año 2023, siglo XXI, ¿sí? Una época en la que hay muchas crisis, sí, de todo tipo, y creo que es la palabra que más escuchamos todo el tiempo: crisis. Crisis climática, crisis política, crisis económica, situaciones de puntos de guerra, violencia, crisis. Ahora, también aquí habría que mencionar lo que es esta palabra crisis, ¿no? Generalmente oímos crisis y pensamos justo en eso, ¿no? En problemas muy grandes, en situaciones muy complicadas, conflictivas, ¿no? Pero si vemos el diccionario, consultamos a la RAE, vamos a ver que crisis, una de sus acepciones, es cambio drástico, brusco, profundo, ¿sí? Y esa también es una acepción que entra mucho en este contexto que estoy planteando, ¿no? Porque realmente sí, estamos en una serie de cambios muy profundos. El gran problema, o uno de los problemas que veo yo, es que la velocidad a la que se están dando estos cambios es cada vez más acelerada, ¿sí?
Nosotros, criaturas biológicas, animales como somos, porque somos animales, no hay que perder esa base y voy a andar un poco más en eso un poco más adelante. Nuestra biología está hecha para ciertas condiciones naturales. Nosotros hemos ido creando un universo, un mundo, pues más bien un entorno con toda esta cuestión artificial, desde lo que son las ciudades, desde lo que son todo lo que implica nuestro entorno urbano, nuestras vías de comunicación, la manera en la que nos movilizamos, la manera en la que nos enteramos de todo, la manera en la que nos comunicamos con el resto, etc, etc, etc. Todo ese clima, todo ese ambiente artificial, obviamente viene a romper y viene a afectar nuestra naturaleza biológica. Y nos hemos tenido que venir adaptando. Pero resulta que con toda la tecnología que hemos venido desarrollando, y muy particularmente desde que inventamos la electricidad, desde que empezaron a surgir los medios electrónicos, y quizá lo más importante cuando creamos los medios digitales, cuando empezamos a digitalizar cosas, a convertir todo a ceros y unos, o al menos lo que se podía convertir a ceros y unos. Desde ahí la velocidad de los cambios empezó a ser una cosa brutal y vertiginosa. Y notamos esto que se da más o menos en los 90, sí, digamos que en una escala comercial y grande, porque todo lo digital realmente se empieza a plantear y desarrollar, y podemos ver raíces desde más o menos la Guerra Fría, ¿sí? Más o menos a partir de ahí, de que cuando se empiezan a desarrollar las computadoras que empiezan a surgir, las computadoras ya se empiezan a hacer digitales, porque también podemos hablar de computadoras analógicas como la muy famosa máquina de Turing, ¿sí? Hay una película, hay cosa de buscarla, y mucha literatura, por supuesto. A partir de que se empieza a dar esto, sí, la velocidad de los cambios, insisto, es tremenda, ¿sí? Y realmente no estamos hechos para esa vertiginosidad de cambios. Nuestra naturaleza no está hecha para eso. Entonces, hemos tenido o estamos teniendo que adaptarnos sobre la marcha al cambio constante, que bueno, aquí también hago un poco una pausa. Desde mi perspectiva, hay dos cosas que rigen mucho este universo en el que estamos. La primera es justamente esa, que todo está en constante cambio, ¿sí? Y todo está en constante cambio porque todo el tiempo está buscando un equilibrio, ¿sí? Entonces hablamos de cambio constante, hablamos de equilibrio, ¿sí? Si nos vamos a nuestros descubrimientos y lo que conocemos o sabemos por el átomo, vean hasta dónde me estoy yendo, ¿eh? Pensemos en los modelos atómicos que se han desarrollado, desde el más sencillo Bohr y demás, ¿no? Hablamos de estructuras subatómicas: protón, neutrón, electrón. Neutrón, carga neutra; protón, carga positiva; electrón, carga negativa. Ese sistema que es un átomo se mantiene unido justamente porque hay un equilibrio en sus cargas, en estas cargas. Porque existe un equilibrio entre la energía, la fuerza positiva del protón y la carga negativa del electrón, ¿sí?
El electrón, de acuerdo con estas teorías y de acuerdo con lo que sabemos ahora, pues está constantemente se están moviendo los electrones, ¿no? Justamente este movimiento y esta cosa que existe en el interior del átomo es porque el mismo átomo está buscando todo el tiempo su equilibrio. Y justamente esta búsqueda de equilibrio es lo que permite que existan moléculas, ¿sí? Que otros átomos se junten con otros átomos, que los átomos vayan cambiando, que existan los isótopos y todo este tipo de cuestiones, y que el átomo vaya cambiando por el tiempo, porque el equilibrio es muy frágil. Cualquier tipo de equilibrio que se quiera lograr alcanzar es algo muy frágil, ¿sí? Entonces, por lo mismo de que es frágil, hay que estar constantemente tratando de lograrlo, pero hay esa tendencia, ¿sí? Tanto de buscar el equilibrio, porque a cada rato se está perdiendo, ¿sí? Entonces, eso que empieza en la naturaleza, en lo íntimo de los átomos, de la estructura atómica, pues obviamente se va irradiando a las moléculas, a los elementos, a las cosas, a nosotros. Nuestro cuerpo, nuestro ser también está buscando todo el tiempo su equilibrio, ¿sí? Por eso nos da hambre, porque de repente el consumo, el que existamos, el que la vida sea posible, requiere cierto gasto de energía, ¿sí? El que podamos pensar, hablar, mover los brazos, los dedos, gesticular, todas nuestras funciones corporales exigen un gasto de energía. Y tenemos una reserva de energía. Pero en el momento en el que esa reserva de energía se acaba, pues nuestro cuerpo nos pide que le restituyamos, que le demos más energía, ¿no? Y que es el alimento. Lo mismo con el sueño, lo mismo con lo que ustedes quieran. Y ese equilibrio es tanto físico como mental, ¿no? Mentalmente también hay muchos equilibrios que necesitamos ir guardando, ¿sí? Por eso situaciones extremas, traumas, una soledad extrema, una aglomeración extrema, pues de repente nos pueden hacer sentir mal, ¿no? Y nos pueden hacer ir buscando el otro lado. O sea, sí, el punto al que quiero es que todo va buscando un equilibrio. Y vean cómo igual la naturaleza está llena, está buscando también todo el tiempo equilibrio, ¿no? Existen criaturas hermosas como los árboles, las plantas, que absorben el dióxido de carbono que los animales producimos y devuelven el oxígeno que necesitamos y que a la vez convertimos en dióxido de carbono que las plantas necesitan, y así, ¿no? Entonces, digo, por poner solo ejemplos y ejemplos así muy generales, muy abiertos, yo sé que soy infinitud de detalles y quienes se dediquen a estudiar esto igual dirán, no, se está saltando muchas cosas, sí, lo sé, pero no me puedo poner a profundizar en todo eso, ¿no? Simplemente, insisto, estoy planteando problemas y situaciones, ¿no? Entonces, pero esa búsqueda de equilibrio también lo que va haciendo es que las cosas vayan cambiando constantemente, ¿sí? Porque como no todo el tiempo puede ser lo mismo, no podemos quedarnos simplemente estáticos en un lugar y no movernos para nada. Va a haber un momento en el que nuestro cuerpo va a necesitar moverse, en que vamos a necesitar ir por la comida, en que vamos a necesitar tomar una posición. Una planta, aunque la vemos que aparentemente no se mueva, se está moviendo, ¿sí? Y crece y se bifurca y se desarrolla, etc, etc. Además, también piensen que aunque algo esté quieto, como los libros que tengo atrás o lo que sea, pues tampoco está quieto, ¿no?
por qué el planeta se está moviendo, porque también hay unas fuerzas, la fuerza gravitacional, que también tiene que estar en equilibrio con la del Sol y con la de otros planetas, y la Tierra misma tiene su movimiento, que también, insisto, el objetivo de todo ese movimiento y todo es simplemente es un equilibrio de fuerzas. Ese movimiento es y produce un equilibrio de fuerzas. Es producto de y produce un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Si no fuera por ese movimiento, simplemente todo se desbarata, ¿sí? Entonces, movimiento continuo, cambio continuo, característica vital y muy importante del universo en el que estamos, ¿sí? Y la otra gran característica es precisamente vemos todo esto, esta madeja de equilibrios, pues eso también nos lleva a decir, a pensar, a que todo, absolutamente todo está entrelazado. No hay nada que pueda considerarse totalmente aislado. Todo siempre va a estar relacionado con lo que está alrededor. Y todo siempre va a tener una injerencia y va a ser afectado. ¿Sí? Este es un toma y daca todo el tiempo, ¿sí? En el que lo que hacemos influye en el exterior y lo que pasa en el exterior también influye en lo que hacemos nosotros, en lo que estamos nosotros. Ahorita, por ejemplo, en fines de diciembre de 2023, Ciudad de México, donde estoy grabando esto, en este día en particular, pues está nublado, está frío, ¿sí? Eso a mucha gente no le causa, le afecta su ánimo, ¿no? Hay gente que se deprime, hay gente que no está del mejor humor, ¿no? Que lo nublado no le gusta mucho, prefiere ver el sol y el brillo, ¿sí? Y a la vez cuando está el día soleado, brillante y demás, pues también cambia su ánimo. O sea, el punto es el que veamos como siempre ese exterior nos va a influir, ¿no? Y a la vez tampoco hay nada que hagamos que no tenga cierta influencia sobre lo que está pasando alrededor, ¿sí? En el sentido que sea. Entonces, aquí también parte del gran problema que tiene todo esto son las escalas, ¿sí? Que bueno, aquí quizá ya me estoy adelantando mucho, bueno, no tanto. Piensen, vamos a pensar también en que este planeta hermoso nuestro, de acuerdo con los científicos, tiene una vida de aproximadamente 4,000 millones de años. 4,000 millones de años. ¿Cuántos son 4,000 millones de años? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Es demasiado tiempo, ¿no? No alcanza nuestra mente para dimensionar lo que son 4,000 millones de años. Es muchísimo tiempo, ¿sí? Para una criatura que a lo mucho vive poco más de 100 años, hablo de la vida de un ser humano, ¿sí? Y ya son excepciones aquellos seres humanos que viven más de 100 años, ¿no? Hay quienes viven mucho menos, mucho menos, ¿sí? Pues 4,000 millones de años es una cantidad de tiempo hasta inimaginable. O sea, lo podemos escribir y todo, pero concebirlo es difícil, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y estamos hablando solo de la vida de este planeta. Ya si nos vamos al universo y todo, por ahí creo que la NASA con sus observaciones y todo estiman por ahí de unos 13,700 millones de años, una cosa así, ¿no? Es brutal. Entonces nuestra escala temporal es diminuta, es ínfima. ¿Qué decir de nuestra escala física, dimensional? Simplemente comparados con un edificio
comparados con una ciudad, comparados con un país y comparados con el planeta también. Nuestra dimensión es pequeñísima. Y comparando nuestro planeta con el sistema solar y comparar el sistema solar con la galaxia, etcétera, etcétera, nuestra dimensión temporal, espacial, es diminuta, es ínfima. El que seamos así, menos que una mota de polvo, ha traído también como consecuencia que no dimensionemos justamente estas relaciones que planteaba inicialmente. Que no dimensionemos la estrecha relación y el equilibrio que existe entre todo. Y el problema con eso, es que al no tener dimensionado y al no tener conciencia de que de este equilibrio, hemos hecho cosas que lo han estado rompiendo. Por dar un ejemplo, inventamos los automóviles, sí, estoy hablando desde el punto de vista y poniéndome como especie, como parte de esa especie Homo sapiens. Inventamos los automóviles y, maravilloso invento, ¿no? Una manera eficiente de poder transportarte, cómoda, un habitáculo móvil, ¿sí? En donde puedes transportarte de un lugar para el otro. Pero después surgieron un montón de automóviles y nos dimos cuenta que había muchos problemas con ellos, ¿no? Desde la contaminación, desde conseguir la gasolina que necesitaban para moverse, desde todo lo que implicaba su fabricación, todo lo que implica su desecho, ¿sí? Y es un problema que ha ido creciendo y que a la fecha no lo tenemos resuelto, ¿sí? Seguimos teniendo en ciudades como esta este plan de uno circula de restringir la circulación de automóviles, ¿sí? Porque son tantos que están provocando una cuestión ambiental que daña nuestra salud, ¿no? Estamos en esta cuestión de desarrollar autos eléctricos y todo, porque decimos, es que el auto eléctrico no contamina. Pero no estamos dimensionando también, no en lo general, que pues esa electricidad que se necesita para que el automóvil funcione, yo sé que lleva baterías y todo, pero la electricidad que necesita para poderlo cargar, pues también contamina, y hoy se maneja mucho las energías limpias, etc, etc. Pero, por ejemplo, estos campos para producir energía eólica, lo que no se maneja mucho, decimos, es que sí, a partir del viento generamos electricidad y no contaminamos. Esas turbinas movidas con las hélices y todo, son desechables. No tienen una vida eterna, se desgastan los componentes. Las aspas y todo se desgasta. Hay documentales, los pueden encontrar por ahí, del problema que significa el desecho de esas aspas. De repente, ¿qué pasa con esas aspas? ¿De para qué se hacen, no? Hay quienes han ingeniado y con eso hacemos cosas para parques o hacemos otra cosa con eso, ¿no? Pero no son reusales, se está trabajando en eso, ¿no? En vez de qué forma se les da un reuso. Entonces, aquí parece que cada vez que tratamos de solucionar algo, parece que destapamos un hoyo y tapamos un hoyo y destapamos otro, ¿sí? Porque también el otro gran problema es que ya somos muchos. Somos demasiados seres humanos ya. Seres humanos que tenemos todo tipo de necesidades y que tenemos el derecho de que esas necesidades sean cubiertas, ¿sí? Pero también ahí estamos rompiendo un equilibrio, porque estamos extrayendo y extrayendo y extrayendo y extrayendo, y está habiendo una serie de cosas ahí, de recursos que
y esto no me lo estoy inventando yo, lo pueden ver, hay mucha gente que lo ha estado mencionando en diversos foros, que obviamente si tú estás quitando y quitando de un lado, pues va a llegar un momento en el que ya no vas a tener que quitar, ¿sí? Entonces estamos ante un panorama muy complejo, en el que apenas pareciera que estamos descubriendo justamente estas relaciones y este equilibrio necesario y esta relación que hay entre todas las cosas. Pues muchos de esos problemas ni siquiera los teníamos conscientes, no eran conscientes. Apenas nos estamos enfrentando a ellos. Y por lo mismo, y dado que son problemas muy grandes, apenas estamos viendo cómo los resolvemos y veremos si vamos a poder resolverlos, ¿sí? Porque también está la posibilidad de que no los resolvamos, ¿sí? Entonces, un poco justamente también el objetivo de esto es que tengamos la plena conciencia de dónde estamos paradas y parados, ¿sí? Y de que la delicadeza del momento en el que estamos hace necesario que tengamos una conciencia plena de dónde estamos y por qué llegamos hasta aquí, ¿sí? Y después, bueno, ya llegué aquí, ya no hay forma de echar el tiempo para atrás y de decir, ay, quizá hubiéramos cambiado esto, hubiéramos hecho aquello, etc, etc. Eso es imposible. Ya estamos aquí. Ok, ahora a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y un poco para allá va todo esto, ¿sí? Entonces, para mí, y al menos porque por a lo que me he dedicado y en lo que he estado y en lo que me he desarrollado, mi punto de vista como alguien que estudió comunicación visual, que ha tenido una estrecha relación con las computadoras desde hace unos años, bastantes años, como alguien que pues hace algo de música y por ahí está en esas cosas, y ahorita terminando un posgrado en historia del arte y todo este rollo, toda esa visión, ¿sí? Lo que pretendo es plantear es, bueno, cómo se ve el problema desde ahí, desde esos lugares, ¿sí? Cómo se ve el mundo desde ese punto de vista, ¿no? Un sociólogo lo verá de otra forma, un filósofo de otra manera, etc. El chiste sería justamente ir haciendo un ejercicio multidisciplinario que también es un poco en lo que pienso que continúa este proyecto de la neurona. Ir buscando ese enfoque multidisciplinario, ir buscando soluciones, ¿sí? Ante los problemas que tenemos actualmente, plantearnos para dónde podríamos ir y ver de qué manera pues poner un granito de arena, ¿no? en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo, y una de las cosas en las que me he desarrollado ampliamente es la cuestión de la imagen. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Sí? Porque las imágenes es algo que me ha tocado ir estudiando y que desde hace un buen rato han sido el centro de mi atención. Y justamente esta cuestión se habla mucho y se dice mucho, y también es algo que no digo yo, de esta relación y de que esta relación que tenemos con las imágenes y que estamos rodeados de imágenes y bla, bla, bla. Primero también hay que ir delimitando que muchas de esas consideraciones solamente van a estar ceñidas
a lo que son los grandes entornos urbanos actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas cuestiones, esta abundancia de imágenes y todo que se maneja, pues no es la misma en los entornos rurales, ¿no? Vamos a una región así como las que tenemos en nuestro país, y vamos a ver que el ritmo de vida totalmente es otro, que están alejados, que las imágenes, bueno, está la televisión y sí hay algo de acceso a internet, relativo en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero esa vorágine, esa cuestión, el tener espectaculares y ese tipo de cosas y que haya por todos lados publicidad, imágenes, todo, pues no es lo mismo allá, ¿no? Eso hace que su vida sea mucho más tranquila, yo insisto, ¿no? Y que quizá al menos ese tipo de estrés no lo tengan ellos, ¿no? Hay otras preocupaciones y hay otro tipo de cosas, y sí, sin duda, ¿no? Pero al menos ese estrés que nos provoca y es salir a la calle y ver tanta cosa, pues no se da ya, ¿no? Entonces sí, plantear que mucho de este estudio y todo, pues lo que se va a ceñir el ambiente en el que se está hablando, desde el punto de vista en el que se está hablando, porque también soy muy enemigo de las generalizaciones, ¿sí? Hago lo posible por no generalizar, por ahí se me va alguna cosa, pero siempre, de hecho, siempre que hago una generalización, inmediatamente me la cuestiono, ¿no? Y digo, no, pero si es todo así, si puedo decir que es todo así, porque siempre va a haber excepciones, siempre va a haber cosas que se van a salir, ¿no? Y es algo que luego a veces no tenemos muy planteado, pero hay que tener en cuenta, es prácticamente imposible generalizar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no generalicemos. Bueno, pero esta inquietud por la imagen, que de hecho, dicho de paso, el Centro de la Imagen de aquí de México está desarrollando actualmente un podcast que se llama Imagen Latente. Está en YouTube, busquen su canal Centro de la Imagen México. Ahorita están empezando una segunda temporada. Es interesante, en particular esta segunda temporada hay capítulos que hablan un poco de esto, ¿no? Sobre todo el segundo episodio habla un poco de esta cuestión de las imágenes y este entorno lleno de imágenes, ¿no? Bueno, una carencia que justamente viene del enfoque que les había estado planteando inicialmente, esta cosa de que nada está aislado, ¿sí? Y que siento que algo que está faltando en el análisis de las imágenes es que es como que está ahí metido en una subcapa, como que se obvia que ahí está, pero no nos damos cuenta no hacemos énfasis en que ahí está, aunque se entiende que ahí está, pero no, y que es el hecho de que las imágenes nunca están solas, nunca vienen solas, ¿sí? Cuando vemos una imagen, inmediatamente empezamos a asociarla con otras, empezamos a usar palabras, a pensar, ¿sí? La imagen está en cierto contexto, hay sonidos alrededor de ella, hay cierto ambiente, cierto clima, ciertas condiciones, y todo eso va a influir, ¿no? Eso me va a llevar a otro punto que es a lo que quiero centrarme, la cuestión de las mediaciones. Vamos a pensar en nuestro yo, nuestro ser, ¿no? Aquí, filósofos, por favor, ténganme paciencia. Ese yo, como ya lo dijimos, va a tener cierto tipo de necesidades. Va a tener sueño, va a tener frío, va a tener hambre.
¿sí? En el momento en que va a haber ahí una interacción, va a haber algo, ahí va a haber un impulso de que sentimos en el vientre y todo, en la altura del estómago justamente, que va a decir, oye, necesito comer, ¿sí? Entonces lo identificamos y ya hemos desarrollado esta cuestión del lenguaje, en donde decimos, hambre, ¿sí? Y le ponemos esa palabra. Va a servir como símbolo, como representación de esa serie de sensaciones físicas que tenemos, que identificamos en su conjunto como hambre, porque no es solamente una sensación, estarán de acuerdo. Cuando tenemos hambre sentimos varias cosas. Desde ahí ese yo empieza a interactuar consigo mismo a través de mediaciones y a través de sensaciones. Cuando nos relacionamos con el exterior, pues tenemos nuestros sentidos, ¿no? Tenemos la vista, el oído y ya sabemos, ¿no? El gusto, el olfato y demás. Bueno, esos sentidos nos permiten interactuar con lo que está fuera de nosotros, ¿sí? Lo que está más allá de nosotros, de nuestro ser físico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ni la información que viene de aquí para allá, ni la que viene de allá para acá, pasa. O sea, los sentidos no son un tubo transparente, ¿no? Los sentidos van a ser un mediador. A lo que quiero llegar es que si yo tengo la cosa A y la cosa B, siempre que yo ponga algo en medio, ¿sí? Va a pasar algo, ¿no? O sea, siempre la cosa A y la cosa B van a interactuar. Cuando pongo algo en medio entre la cosa A y la cosa B, su interacción se va a ver afectada por la cosa C. O sea, la cosa C no puede ser transparente, no puede ser, no influir de alguna manera. La cosa C siempre va a afectar la relación entre A y B, porque va a mediar, siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces nuestros sentidos siempre van a afectar la manera en la que el yo se comunica con lo que está allá afuera. Alguien como yo, que es miope, que tiene una miopía muy severa, sin lentes, mi interacción con el mundo es otra. El mundo que estoy viendo yo, sin lentes, es muy distinto, ¿sí? Es todo el tiempo así desenfocado, a menos de que me ponga algo aquí. No, solo hasta aquí. Yo veo las cosas con claridad cuando no tengo lentes, ¿sí? Entonces, esa visión, esa interacción, esa relación que yo tendría con el exterior es distinta que alguien que tiene una vista perfecta sin necesidad de lentes, ¿sí? Es muy diferente. Lo mismo el oído, ¿no? Oímos cierta cantidad de frecuencias, ¿sí? Y hay quienes pueden percibir mejor ciertas cosas, hay quienes pueden percibir mejor ciertas otras. Y lo mismo con todo, con el gusto, con el tacto, etcétera, etcétera. También pasa otra cosa, que en el caso de la vista, pues nosotros lo que percibimos, eso que llamamos luz visible, es solamente una partecita chiquitita de algo mucho más grande que llamamos espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí en la tabla, es una cosa de nada, ¿no? Es minúsculo, ¿sí? Todo lo que está fuera de ese espectro, de esa franja, nosotros no lo vemos, no lo percibimos con nuestros ojos. Sabemos que está ahí por aparatos que hemos desarrollado y tecnología, etc. Sabemos que eso está ahí. Y hemos creado dispositivos que nos permiten de alguna manera verlo, ¿sí? Pero así nuestros ojos desnudos y nada más no podemos verlo.
Entonces, eso es a lo que quiero llegar con esta cuestión, de que siempre nuestra relación con el entorno e incluso con nosotros va a estar mediada, ¿sí? Y que esa mediación va a afectar en algo nuestra relación con las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este entorno, en este ambiente, en donde hemos creado un montón de mediaciones artificiales? De hecho, por eso hablamos de medios. El cine, la televisión, la fotografía, la pintura, ¿sí? Etc. Que son cosas que ponemos en medio, ¿sí? Una fotografía está en medio de el acontecimiento que la produjo, la persona, las condiciones en que se produjo y nosotros, ¿no? Y entonces maneja tiempos diferentes, ¿sí? Vean, es complejo, es muy complejo, pero también es muy interesante. A mí estas cosas aparte de que me vuelan las neuronas, quizá son la causa de esto, también se estimulan las neuronas, ¿no? Justamente. Ya de por sí ya tenemos un problema con nuestra relación natural, es decir, con nuestros puros sentidos y el exterior ya hay un problema, ¿sí? Y cuando le agregamos, hacemos esos agregados artificiales que van, como ya estoy entrando a lo que estaba diciendo, pues ya se vuelve mucho más complejo, ¿sí? Eso nos lleva a una gran palabra que para mí fue como gran parte de vos también, y que lo menciono yo mucho, que es la cuestión de las simulaciones, ¿sí? Cuando algo aparenta ser algo que no es. Por ejemplo, no se conozcan estas mantis que parecen flores, ¿no? Son muy bonitas. Pero, por ejemplo, un insecto tiene que aprender a distinguir cuando está ante la mantis y cuando está ante la flor. Generalmente no lo hace. Algunos no lo hacen. Y cuando no lo hacen, pues acaban siendo comida, ¿no? Entonces, hablamos de que ya hay ciertas simulaciones artificiales. Hablamos de que hay una apariencia en el exterior, ¿sí? Que simula ser algo que no es. Y está eso, ¿no? Entonces, existen las simulaciones naturales, que son las que hacen los pececitos, los peces piedra, estos que pareciera que es el fondo del lecho marino y nada más están ahí esperando a que algún pez se siga distraído, nade y pues igual también lo cacen, ¿no? Hay otros animales que adoptan una apariencia para no ser alimento, ¿no? No para comer, sino para evitar ser comidos, ¿no? Esas moscas, por ejemplo, que parecen abejas, ¿sí? Tienen los colorcitos y todo, y más o menos una forma como de abeja, pero no son abejas, no pican, son totalmente inofensivas, ¿no? Pero tienen los colores y todo para que uno lo ve de golpe y diga uno, ay, parece una abeja, y entonces no me acerco. O la serpiente, la coralillo y la falsa coralillo, ¿no? Que tienen los mismos colores, solamente que en diferente orden. Y gracias a eso, la falsa coralillo, que es totalmente inofensiva, la coralillo, que es venenosa. Pero pues uno de repente ve serpiente, ve los colores y dice, ay no, esto es venenoso. Prefiere uno, en vez de ponerse a ver si la bandita roja es más ancha que la amarilla o el orden del que están los colores, mejor se va uno lejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí otra cosa. Ahora bien, esas simulaciones que son naturales, que están ahí,
nosotros igual hemos ido creando con el tiempo simulaciones artificiales, ¿sí? Que insisto, simulación, cosas que aparentan ser otras, que no son. Y ese entorno en donde estamos llenos de simulaciones, hemos llegado a extremos últimamente por simular noticiarios que no son noticiarios, ¿sí? Incluso hay juegos muy complejos, ¿no? Documentales que no son documentales, ¿no? Se habla, por ejemplo, es un género, se habla de falso documental, ¿no? Esta película de Woody Allen, Selig, es un falso documental, ¿no? Está hecho totalmente con una estructura y se entrevista a gente como Susan Sontag, por ejemplo, pero es un falso documental. Está hecho con toda la estructura de un documental, pero no es un documental. Y así hay muchísimas películas que se han hecho así, con esa estructura de falso documental. Pero a veces hay documentales que no son documentales reales, que también son falsos documentales, y nos los enseñan como si fueran documentales, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, ¿no? Porque nosotros lo vemos y podemos pensar que es cierto lo que nos están diciendo, y resulta que no. Claro, hay que ver las intenciones que hay atrás de todo esto, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un problema. El cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para ir distinguiendo entre lo que sí es y lo que no es, que cada vez se está volviendo más problemático. Y esa distinción entre lo que es y lo que no es, al igual que el insecto que pone en riesgo su vida al no saber si está ante la mantis o la flor, pues también, sin exagerar, nuestra vida está en riesgo. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si un día, por estar distraídos, abordamos un taxi que es pirata, ¿no? Nuestra vida está totalmente en riesgo al hacer eso, ¿no? Y ha habido gente que ha muerto por abordar taxis piratas, ¿no? Y esto está... el punto aquí es que justamente en estos centros urbanos a los que me refiero, hemos creado un ambiente tan complejo y tan lleno de mensajes de todo tipo, que justamente en esa vorágine, en esa abundancia, cuesta trabajo ir haciendo ese trabajo de selección. Necesitamos herramientas que nos permitan hacer esas distinciones. Y justamente es uno de los propósitos que tiene esto, ¿no? Y para entender o para poseer esas herramientas, para tener acceso a ellas, pues a mí me parece primordial entender por qué pensamos muchas de las cosas que pensamos ahora. ¿Por qué vemos la fotografía como la vemos? ¿Por qué vemos el cine como lo vemos? ¿Por qué cuando alguien se planta en un estudio con corbatita y todo muy bonito y empieza a hablarnos de una manera muy convincente y perfectamente con el cabello recortado, y no estoy describiendo a Lorea de Mola, perdón, y empieza a hablar de una manera y decimos, ¿por qué creer lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Por qué se vuelve creíble lo que él está haciendo? ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, si entendemos cómo funcionan este tipo de cosas, cómo se estructura, cómo se forma, de qué manera nos pueden persuadir para que creamos una cosa u otra, de qué manera, por qué le dotamos a las imágenes, a la persona del noticiero, ciertos atributos de verdad, de verosimilitud, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué depositamos ciertas responsabilidades en las cosas? ¿Sí?
¿Qué hace que creamos en algo sí y en algo no? Entonces para allá va todo esto, ¿no? Entonces a mí se me hace importante, vital y sumamente interesante para ir haciendo este planteamiento, pues que pensemos y revisemos cómo eran las imágenes antes de que la foto existiera y justamente por qué la fotografía se vuelve un parteaguas. ¿Qué es lo que hace que la fotografía sea esta línea que marca totalmente un antes y un después? Uno puede ver pinturas en el barroco, en el romanticismo, que son muy naturalistas, ¿no? Y cómo el hecho de la foto viene a cambiar esto, ¿no? Y viene a hacer que se vea todo de otra manera. ¿Qué características hay en la fotografía que haya hecho que cambiara todo el juego? ¿Sí? Entonces eso también lo tenemos que revisar. Una vez que ya tenemos todo el problema planteado y todo esto ya estructurado, pues no nos queda más que entrar de lleno a la cuestión, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación con la imagen y cómo se ha manejado la imagen en Occidente? Porque también hay que tener ese planteamiento muy claro, ¿no? ¿Por qué me centro en Occidente? Porque hay que también entender cómo está el mundo dividido y cómo se ha ido desarrollando. Por Occidente vamos a entender Europa, ¿sí? Y la visión de las sociedades europeas, aunque tampoco es homogénea totalmente, sí tiene muchos puntos en común, ¿no? Las sociedades europeas se desarrollaron de cierta manera, toda Europa se desarrolló de cierta manera. Llegó un momento en el que su afán conquistador hizo que se extendiera por otros continentes, que conociera, que llegaran hasta acá, América, que pasara todo lo que pasó. Y entonces la influencia de esa sociedad pues va a extenderse por el mundo, ¿no? Y ya después, pues con toda la comunicación y todo lo que hubo, pues como que las ideas se fueron globalizando, ¿no? Así como también tenemos ahorita una fuerte influencia de las culturas de Asia, China, japonesa, vemos una gran extensión de todo eso, pues gracias a que ya el mundo está más lo que se llama la globalización, este tipo de cosas, ¿no? Todo se ha ido extendiendo más, ¿sí? Pues se vuelve algo más común y ya tenemos una visión como que un poco más global del todo, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que Occidente, Europa, tiene sus ideas se extendieron en buena parte del mundo y se volvieron, y todavía a la fecha pues hay algunas ideas que todavía son muy hegemónicas, ¿no? Y de hecho es algo que ya también habrá tiempo de hablar de eso, ¿sí? De la decolonialidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, hasta aquí voy a dejar esta parte, ¿sí? Ya que eran simplemente hacer planteamientos generales y que veamos la extensión de todo esto. Y en la siguiente, que va a ser mucho más larga, un poquito más larga, y que sería el final, son cursos pequeños. La siguiente yo creo que sería el final del curso. Pues haremos este análisis, ¿no? de las imágenes en Occidente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esperemos eso sea de su interés y agrado. Cuídense mucho y pues que lo pasen muy bien en estos
tiempos de fin de año, ¿no? Nos vemos.